Hola de nuevo a todos y todas. Les voy a traer un video de resumen sobre la histogénesis del hueso. En esta clase vamos a ver la formación del hueso primitivo, los tipos de osificación, la secuencia de osificación en cualquier hueso normal como órgano, los detalles de la osificación endocondral, las zonas de cartílago o placa de crecimiento, los detalles de la osificación intramembranosa y la síntesis y remodelación del hueso compacto una vez maduro. Avanzamos. Bueno, formación del hueso primitivo. El hueso primitivo también se puede llamar hueso inmaduro, hueso entretejido, hueso primario, tiene distintos nombres. Es un hueso que se caracteriza por tener más número de células, menor número de fibras, proporcionalmente tiene un poquito más de sustancia amorfa que el hueso maduro, está menos mineralizado y tiene menos densidad. Pero la característica central es que las fibras de colágeno van en todas direcciones y los vasos sanguíneos que lo atraviesan están desorganizados. Por eso recibe el nombre también de hueso entretejido. Obviamente es un hueso que tiene menos resistencia y es más elástico, por decirlo de alguna forma. El hueso primitivo, tanto compacto como trabecular, es rápidamente reemplazado por hueso maduro que tiene la ultraestructura laminar. Acá vemos una imagen con las siglas en inglés, mature bone o immature bone. Este es el hueso inmaduro, lo que ven acá, con más células. Lo que ven en el centro más pálido puede ser cartílago calcificado, se lo vamos a ver en detalle. Y vemos cómo se empieza a reemplazar por estas estructuras que son los sistemas de Haber primitivos que están conformados, como lo vimos anteriormente, por laminillas organizadas con el colágeno ordenado prolijamente en el mismo sentido en todas las laminillas y en sentido transversal en la laminilla subsiguiente. Continuamos. Bueno, osificación. Hay dos formas de osificación, la intramembranosa y la endocondral. En la intramembranosa, el tejido mesenquimático se acumula y empieza a formar hueso. En la endocondral, el tejido mesenquimático se acumula, forma un cartílago y después se forma el hueso. Avanzamos. Formación de huesos. Algunos huesos se forman exclusivamente por osificación intramembranosa, como el hueso frontal, los parietales. Otros, como el resto de los huesos del cráneo y algunos de los huesos de la cara, se forman por una combinación entre osificación intramembranosa y endocondral. Y la mayoría de los huesos del cuerpo se forman por osificación endocondral, aunque en la zona del periósteo, por aposición, sigue creciendo el hueso a lo ancho, digamos, por osificación intramembranosa. Lo interesante es que siempre la estructura del hueso maduro es exactamente igual sin importar cuál fue el proceso de osificación. Es decir, siempre alrededor hay una capa de hueso compacto y adentro hay hueso esponjoso y no podemos saber cuál fue el proceso de osificación por la histología de un hueso maduro porque es exactamente igual. Avanzamos. Bueno, fíjense, acá tienen una secuencia de osificación de un hueso largo. Primero se forma el molde de cartílago, posteriormente se vasculariza el pericondrio y se empieza a formar este collarete ya de tejido óseo. Esta es la primera parte de tejido óseo. Eso hace que no puedan difundir los nutrientes a las células cartilaginosas, que como ustedes recuerdan era por difusión, porque el cartílago no está vascularizado, y eso empieza el proceso que lleva a la osificación, que es maduración, hipertrofia y muerte de los condrocitos y calcificación de la matriz. Luego invade la vascularización y el tejido óseo en neoformación y se empieza a formar hueso. Lo que ven en este color cremita clarito es hueso. Ven que acá tienen el hueso compacto periférico y acá empiezan a ver entre la vascularización el hueso esponjoso. Luego se forman en las epífisis otros centros de osificación, como se ven acá. Mientras tanto, esta estructura que vemos acá, que se llama cartílago de crecimiento o placa de crecimiento, empieza a crecer hacia los extremos y va dejando paso a la osificación en un proceso que vamos a ver más adelante en más detalle. El proceso sigue avanzando, como ustedes pueden ver, hasta que empieza a desaparecer ese cartílago de osificación y queda una mueca de hueso que se llama línea epifisaria. Esto ocurre cuando la persona deja de crecer, es decir, al fin de la adolescencia. Continuamos. Osificación endocondral, algunos detalles. Lo primero que ocurre es la maduración e hipertrofia de las células cartilaginosas. Esto lo vamos a ver también con más detalle. Luego vienen estas células que se ven acá,
que se llaman condroclastos, condro de cartílago, clastos de que rompen el cartílago y empiezan a resolver todos los tabiques de cartílago calcificado horizontales y algunos de los verticales. Luego viene la invasión vascular y de células óseas que forman las trabéculas primitivas, que son estas estructuras que ustedes ven acá. En la imagen de arriba se ve con más detalle, lo que ven en el centro es cartílago calcificado, lo que ven en celeste, lo que ven en azul oscuro es hueso neoformado, este sería un osteocito, y lo que ven acá es el condroclasto que va afinando y resorbiendo el cartílago calcificado. Y acá tienen una imagen en hematoxilina y eosina a gran aumento de la placa de crecimiento, del cartílago de crecimiento, que se lo divide arbitrariamente en zonas, y esto, bueno, hay un poquito de contradicción entre los libros de dónde empieza y termina una zona en términos de imagen, pero sí está clara la secuencia. Las zonas son la zona de reserva o reposo, que es la de arriba donde están los condrocitos como en cualquier cartílago normal. Después comienza una zona de proliferación, donde los condrocitos empiezan a dividirse por mitosis. Posteriormente empieza la zona de maduración, que la célula cartilaginosa empieza a llenar su citoplasma de glucógeno. Por último, comienza una zona de hipertrofia que coincide con la calcificación de la matriz, que va a llevar a la apoptosis de la célula, donde ya desaparecen las células del cartílago, se llama zona de calcificación. Y luego viene la zona de resorción, que es la zona donde aparecen los osteoclastos y van eliminando los tabiques horizontales. Ven acá que no queda ningún tabique horizontal y van afinando y disminuyendo el número de tabiques verticales. Si ustedes cuentan todos los tabiques verticales acá y cuentan los de abajo, van a ver que abajo hay menos tabiques verticales y son más finos. Y por supuesto no queda ningún tabique horizontal. Sobre esos tabiques finos de matriz de cartílago calcificado se empieza a depositar el hueso, como vimos en la imagen anterior. Bueno, y acá tienen con más detalle cómo es una placa de crecimiento. Esta es una radiografía de rodilla de una nena de 9 años. Acá tienen a más aumento. Todo lo que se ve acá es el cartílago epifisario, que también se puede llamar metafisario, cartílago de crecimiento, placa de crecimiento. Acá tienen un dibujo y acá tienen de dónde sale este corte que se ve siempre. Acá tienen con hematoxilina y eosina, arriba tienen cartílago normal, después empieza la zona de proliferación, hipertrofia, muerte celular, y acá tienen ya la zona de osificación. Si hacemos un corte de la parte de transición entre cartílago y hueso, lo vemos a más detalle. Vemos la zona de proliferación, la zona de hipertrofia, la zona de calcificación de la matriz y la zona de osificación. Y acá lo vemos a muchísimo mayor aumento. Ven cómo está esta célula multinucleada que ven acá, va eliminando los tabiques de cartílago calcificado, y sobre lo que queda de cartílago calcificado vienen estas células que vemos acá, que son los osteoblastos, y forman hueso. Los que quedan rodeados por matriz se convierten en osteocitos, y lo que ven alrededor de la trabécula es médula ósea. Bueno, la osificación intramembranosa comienza durante la 8ª semana de gestación, que unas células mesenquimáticas, grupos de células mesenquimáticas, migran y se acumulan en los lugares donde se va a formar el hueso. Primero, obviamente, empiezan a diferenciarse en células osteoprogenitoras, que tienen gran capacidad de división por mitosis, y además empiezan a expresar algunas proteínas propias del tejido óseo, como lo vimos en el práctico correspondiente. Colágeno tipo 1, osteopontina, otras proteínas. Obviamente estas células derivan en osteoblastos que van formando hueso, y lo que ocurre es que algunos osteoblastos empiezan a formar hueso y quedan rodeados por matriz, se convierten en osteocitos que mantienen las uniones entre ellos, y alrededor de esa espícula se siguen formando osteoblastos a partir de células osteoprogenitoras, y esa espícula se va ensanchando, como pueden ver también acá en la imagen de abajo. Acá ven todos los osteoblastos. Pero lo interesante es que empieza en la parte central de donde se va a formar el hueso, pero en otros lugares, hacia la periferia, en un segundo momento se van formando nuevas espículas que van replicando el proceso.
Esto sigue avanzando hasta que se cierran las fontanelas craneales, que esto puede ocurrir, es variable, pero puede ocurrir entre los 9 y 18 meses de vida extrauterina, obviamente, de un niño o niña. Bueno, acá termina el proceso que había empezado durante la 8ª semana de gestación, con el cierre de las fontanelas. Avanzamos. Fíjense, este es un esquema de cómo se forma y cómo se va remodelando el hueso compacto maduro. Primero se puede formar, como vimos antes, desde el hueso inmaduro, puede sintetizarse directamente por aposición, como ocurre con las laminillas circunferenciales. Esto quiere decir que las células tanto del endósteo, en el caso de las laminillas circunferenciales internas, como las del periósteo, en las laminillas circunferenciales externas, se diferencian en osteoblastos y empiezan a formar laminillas óseas que son de hueso maduro porque tienen todas sus fibras ordenadas en paralelo en cada laminilla y perpendicular a la laminilla siguiente. Esa es la característica del hueso maduro. Y también ocurre en el reemplazo de las osteonas primarias o sistemas de Haber primario, que es lo primero que reemplaza al hueso inmaduro. Ya es hueso maduro, pero después es reemplazado por un hueso maduro secundario mejor formado. Esto ocurre en el proceso de neoformación, pero una vez que el hueso maduro está en el órgano hueso cumpliendo su función, sigue este remodelado, sigue durante toda la vida. Y es esta imagen que ustedes ven acá. Vienen un grupo de osteoclastos y van removiendo los viejos sistemas de Haber, que se van siendo reemplazados por otro sistema de Haber exactamente igual. El reemplazo es de afuera hacia adentro. Y a medida que pasa el tiempo, las laminillas, a medida que van madurando, se van calcificando más y más. O sea que el sistema removido estaba mucho más calcificado que el sistema nuevo, en neoformación o sistema de Haber más joven. Bueno, muy bien. Esto es todo y espero que les haya servido este resumen. Muchas gracias.